Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María. De 1960. Fue unos años después de la independencia de los Estados Unidos acá, que se firmó el Tratado de París en 1783. Pues años después se dio la toma de la Bastilla. Esto debido a que el pueblo francés ya no aguantaba la situación de pobreza y la falta de gobernabilidad de parte de el rey Luis XVI, rey de Francia, que se rodeaba de lujos, pero no le importaba en realidad las necesidades de la gente. Entonces, María Antonieta era una niña popis, o sea, completamente como las de hoy, que son completamente ignorantes de lo que sucede alrededor del mundo o de su alrededor. Dijeron, es que el pueblo no tiene pan, pues que coman pasteles, babosa. Bueno, entonces, la Bastilla realmente fue simbólico porque la idea era liberar a los presos, pero nada más había 7 presos en la Bastilla. Pero eso comenzó precisamente con la Revolución Francesa, que generó muchas muertes, mucho derramamiento de sangre. De hecho, el verdugo de Luis XVI, reconociendo la santidad de su ancestro, San Luis, rey de Francia, le dijo, que Dios te reciba, hijo de Luis de Francia, hijo de San Luis, rey de Francia. Bueno, pero con eso se dio una revolución. El uso de la guillotina era un espectáculo tremendo porque se puso en lo que, para evitar el recuerdo de esas muertes de la guillotina, que era una muerte por piedad, y eran tantos los que eran ejecutados que por eso se puso una guillotina gigantesca en lo que hoy es la Plaza de la Concordia, la Plaza de la Concorde, que es en los Champs-Élysées y que va hacia el Arco del Triunfo, y para tratar de quitar ese recuerdo de la guillotina que causó tantas muertes en esa Revolución Francesa. Sin embargo, Francia viene a ser el modelo precisamente de lo que es la democracia. El primer país democrático que hubo fue los Estados Unidos. Pero con las ideas de la Ilustración de Robespierre, de Voltaire, etcétera, se da esa etapa que se llama el iluminismo o la Ilustración, que influyó mucho para que los intelectuales criollos de México elaboraran un plan para la independencia de México años después, en el año de 1810, y influenciados precisamente por esos escritos de Robespierre, de Voltaire, de otros más que influyeron dentro de lo que es un cambio democrático. Bueno, pues esta es la información, así que hoy Francia celebra su independencia como el día de la toma de la Bastilla. Pero hoy la Iglesia Católica celebra varios santos que coinciden justamente en un mismo día para su celebración. Hay 2 de ellos muy importantes. ¿Tienes idea de quiénes son, mi querida María? Pues una de ellas es Santa Catherine Tecahuica. Ajá. Una de ellas es la que más o menos. Bueno, ella tiene una gran importancia porque es la primera auténtica estadounidense americana. Todavía no era estadounidense porque no se había dado la independencia de los Estados Unidos, pero ella nació en el año de 1600, no me acuerdo qué año, pero eso fue muchos años antes de la independencia, así que ella es una auténtica americana. Porque ella nació en una tribu de los Mohawk. Su padre era el jefe de la tribu, su mamá ya se había convertido al cristianismo, y
resulta que se dio una peste, una epidemia y ella quedó, su padre y su hermano murieron en esa peste y ella quedó marcada de la cara, una epidemia de viruela. Entonces ella quedó marcada durante todo el resto de la vida. A la edad de 20 años, ella fue bautizada por unos misioneros franceses y entonces fue repudiada por la tribu porque ella se había hecho cristiana y entonces huyó hacia Canadá, donde se acercó a una misión y ella estuvo sirviendo durante 4 años como misionera, como catequista y sirviendo ahí en esa comunidad, hasta que murió a la edad de 24 años de edad. O sea que vivió 4 años como católica y al morir su rostro se limpió de todas esas marcas que le habían dado de por vida. Ella es Santa Catherine de Cahuica, que fue beatificada por el Papa Juan Pablo II y canonizada por el Papa Francisco. Así que hoy estamos de fiesta. Pero hay otro santo también muy interesante. Fíjate que es San Camilo de Lelis, que él fue un noble soldado. Con su padre, él caminaba haciendo diferentes menesteres, atendiendo a los enfermos y demás, pero desarrolló una llaga que le afectaría el resto de su vida y por eso tuvo que dejar el servicio militar. Y entonces fue llevado a un hospital y mientras estaba convaleciente y lo operaban de esa llaga en el pie, él se dedicaba a servir a otros enfermos. Nada más que además de ser tan buena onda y servir a otros enfermos, también se dedicó a el vicio del juego de los naipes, de tal manera que lo tuvieron que correr del hospital por andar apostando y por estar jugando. Entonces, saliendo del hospital, pues él siguió con ese vicio y se acabó toda su fortuna que había atesorado durante toda la vida y sobre todo como soldado. Y entonces no le quedó otra más que trabajar como arriero de carga de burros para la construcción de un monasterio franciscano. Y él se inspiró tanto por la devoción y por la entrega de los franciscanos que él quiso entrar también como fraile franciscano, pero se le volvió a abrir la herida, regresó al hospital, de suerte lo recibieron, pero él ya iba con una actitud diferente y se dedicó a servir a todos los demás enfermos mientras estaba ahí, de tal manera que lo nombraron coordinador de atención a los enfermos en ese hospital, fíjate nada más. Muy bonito. Posteriormente salió de ahí y él se le ocurrió, porque había muchos, estuvo en Roma, y había muchos peregrinos que iban a Roma, pero faltaban albergues y hospitales para atenderlos, y a él se le ocurrió formar la orden de los misioneros para los enfermos o camilianos. Entonces ellos, además de los 3 votos de pobreza, obediencia y castidad, agregaron el voto de atender a los enfermos. Así que este es San Camilo de Lelis, a quien estamos celebrando el día de hoy. Bueno, pues saludamos a todos los Camilos, ¿verdad? A todos los Camilos. Sí, el padre Camilo. Padre Camilo, tenemos un padre Camilo saludo aquí en la diócesis. Camilo García, si no me equivoco. Exactamente, así que lo saludamos al padre Camilo García, que es excelente, es un gran sacerdote. Es mi paisano, padre. ¿Ah, sí? Sí, él es de Changuitiro, Michoacán. Ajá. Así de que le mandamos un saludote bien grande a don Camilo, al padre Camilo, por ahí de la ciudad de Stockton está, ¿verdad? ¿O no? Fíjate que no sé, pero sí está. Pertenece a la diócesis de Stockton, eso es lo importante. Bueno, pues entonces, si no tiene más que decirnos, padres, pasamos a las preguntas, ¿le parece? Pues, aunque no me parezca, de todas maneras, pregúntame.
Para eso No, padre, estamos. pero necesito pues autoridad para, si no tiene más nada que Pues decirnos para ya eso estamos, total. o tiene algo más para nosotros. Fíjate que me comentaba alguien que cambiara el formato del programa, que hiciera monólogos. Okay. Y ¿quieren monólogo? No. Y no tiene caso. Es decir, yo creo que esta es una ventana en la cual nuestro pueblo puede hacer cualquier pregunta que tenga de interés, porque es preguntando como aprendemos. Y hay muchas veces que no nos atrevemos a preguntar, y esta es una oportunidad para que ustedes, nuestros queridos radiovidentes, hagan sus preguntas y recuerden que no lo sé todo. Si no lo sé, no lo invento. Más bien les digo, chin, me pescaste en curva y te lo contesto para el próximo programa. Pero esta es una gran oportunidad para que ustedes no solamente pregunten, sino también aporten, hagan sus comentarios, eh, cuenten chistes, lo que les dé su regalada gana. Muy bien. Quiero recordarles a todos los que están ahorita en sintonía con nosotros y que nos están mirando por medio de Facebook, ¿verdad? Que a veces antes del programa no nos llaman, pero también nos pueden mandar un mensajito por ahí, por medio de Facebook, también haciendo su pregunta y nosotros con mucho gusto se lo vamos a hacer al padre, ¿verdad, padre? Claro que sí, para eso estamos. Bueno, pues Ustedes dicen rana y yo salto. bueno, ándele pues. Entonces vamos a ir con la primera pregunta, padre. Me habló una persona y me dice que una pareja recibieron el sacramento del matrimonio. El señor no es católico, la mujer sí, pero dice ella que se le hizo raro que no hubo consagración en la misa y que la señora se preparó para recibir a nuestro Señor Jesucristo, pero no le dieron la comunión. Ujú. ¿Qué puede decir a respecto? Sí, bueno, cada padre trabaja a su manera, pero todos trabajamos para el Señor. Eh, el hecho de que se hagan 6 meses de preparativos para el matrimonio no es solamente un acto de burocracia, es la oportunidad del sacerdote para acompañar durante ese tiempo a la pareja. Yo cuando me solicitan un matrimonio les digo, si nada más que yo nada más caso a mis amigos. Entonces no nos va a casar. Pues tienen 6 meses para hacerse mis amigos. Si no se hacen mis amigos, no los caso. Es decir, yo no quiero ejercer una función burocrática de ser un administrador de servicios y no volverlos a ver. A mí me interesa conocer y tener afecto por la pareja que voy a casar y ser amigo para siempre, para bautizarles a sus niños, para estar al pendiente de ellos. Fíjate, lo que pasa es de que muchas veces nos cambian, se cambian los números de teléfono y demás, pero me dio muchísimo gusto escuchar una llamada de una eh, pareja que yo casé hace años cuando yo estaba en la parroquia de San Patricio, hace 26 años, y me localizaron y me dio mucho gusto contactarlos, me mandaron un video de su boda y demás, y es que realmente el cariño no se pierde y la amistad es para siempre. Eso es lo que yo me esfuerzo por hacer con las parejas que vienen a solicitar matrimonio. Es un tiempo en el cual se pide con anticipación que consigan los documentos esenciales, que vayan a la preparación de las pláticas prematrimoniales, que no haya cosas a las carreras, que no sea de que nos tenemos que casar porque viene un chamaco en camino. No, eso es un impedimento para el matrimonio, porque se pone en duda la libertad para decidir, que a lo mejor está haciendo la presión para que el niño no quede desprotegido y que tenga un padre y una madre, ¿no? Entonces hay que ver si no hay un impedimento, si hay alguna dispensa que solicitar, etcétera. Por eso se lleva ese trámite en los 6 meses. Y yo tengo el tiempo con la pareja para preparar su boda paso por paso. Yo no hago ensayos. Los ensayos le quitan espontaneidad al matrimonio. Pero más, si ellos quieren ensayo e insisten, háganlo. Pero yo no estoy de acuerdo con los ensayos. Lo preparamos paso por paso cada parte del sacramento y con eso ellos entienden qué lecturas se van a hacer, quiénes van a leer, etcétera. Entonces se hace con tiempo.
En este caso, esta pareja yo creo que no tuvo la oportunidad de platicar con el párroco o con el sacerdote que iba a casarles y no se dieron cuenta. Es más, a lo mejor ni siquiera era un presbítero, sino un diácono el que presidió la celebración. Cuando se trata de un diácono que tiene toda la autorización para presidir la celebración del matrimonio, no se celebra misa, se hace la liturgia del matrimonio propiamente y se puede dar la comunión. Pero cuando se trata de un matrimonio mixto, es decir, entre un católico y un no católico, por respeto a quienes no son participantes de la Iglesia Católica y por respeto también a la parte que no que no es católica, no se celebra la misa, sino que se hace la liturgia del matrimonio, lo que es el sacramento del matrimonio. Y de preferencia, no se da la comunión. No se trata de que uno comulgue y el otro no en esa celebración. Entonces, esta persona que hace la pregunta puede recibir la Sagrada Comunión en cada misa que vaya. A su marido no se le forzó ni se le pidió que se hiciera católico, sino que participara en la celebración del matrimonio por la iglesia y lo hizo, así que qué bueno de parte de él. Pero ojalá que lo invites a ir a misa, aunque no puede comulgar él, pero tú sí puedes acercarte a recibir la Sagrada Eucaristía. En la celebración del matrimonio no se celebró la misa por cuestión de respeto a los invitados y demás, que solamente unos podrían comulgar y otros no. O sea, es como, vamos a hacer un banquete de bodas, pero nada más los amigos de la novia van a comer, los amigos del novio se aguantan, pero pueden vernos comer. Entonces, no. La cena es el sacramento y entonces se hace esa celebración sin la celebración de la Santa Misa ni la consagración. ¿Ok? Ok, muchísimas gracias, padre. Creo que quedó bien clarito, ¿verdad? A veces nos confundimos porque por lo mismo que usted estaba diciendo, ¿verdad? Que no preguntamos. No, y muchas veces la gente pregunta, ¿qué hora es la misa de los bautizos? No, es que el bautismo yo no lo celebro dentro de la misa porque el rito del bautismo está tan rico de elementos tan esenciales que yo le dedico una hora entera a un bautizo, con toda la liturgia propia del bautismo. Entonces no se hace dentro de la misa, o cuando menos yo no lo hago dentro de la misa, le dedico su tiempo y su espacio a cada parte del rito. Entonces hay Ok, muchos sacramentos. Digo, hay sacramentos que no se hacen dentro del rito de la misa. ok, muchas gracias, padre. La otra pregunta dice que ¿cómo me puedo preparar para hacer una buena confesión? Como por ejemplo, de cosas que se me han olvidado, cosas que ya no tengo en mi mente, ¿cómo las puedo traer? Mira, yo creo que muchas veces se peca de una conciencia laxa, o sea, nada es pecado, o de una conciencia escrupulosa en la que todo es pecado y andas hurgando y buscando para ver qué has hecho, y eso ya es un morbo. Se recomienda que al terminar el día hagas un acto de un examen de conciencia, analizando lo que hiciste en ese día, si hay algo que tú reconoces como un error o como una metida de pata o como un pecado, pues ten conciencia de ello para no volver a cometerlo. Pero yo recomendaría también un acto de conciencia, un examen de conciencia de una forma positiva. Caray, hoy me enojé con mi esposa o con mi marido y fue por una tontería. Y caray, me hizo perder los estribos y me dieron ganas de cachetearle o de ahorcarle. Sin embargo, esa situación no dependió tanto de mi esposo o mi esposa, sino que dependió tanto de cómo reaccioné ante eso que me hizo perder los estribos. Esa situación se puede volver a presentar, pero ¿qué es lo que voy a hacer en la próxima ocasión? Le voy a enfrentar, voy a meterme a una academia de karate para amenazarlo, cuidadito y me faltas al respeto porque a ver cómo te pongo. No, se trataría más bien de cómo reaccionar de una forma positiva. Recordemos lo que siempre les he dicho, somos más
tolerantes con gente ajena que con los de la propia casa. Entonces, ponle mute mientras yo contesto. Ok. Son más tolerantes con gente extraña que con los de nuestro propio hogar. Entonces, por eso es muy importante que analicemos las situaciones del día, qué fue lo que hicimos, lo que nos remuerde la conciencia. Por eso se llama examen de conciencia, porque Dios nos ha regalado a cada quien un pepito grillo, un Jiminy Cricket, una conciencia que nos hace saber que lo que hicimos no es lo correcto. Y esto lo tenemos todos, creyentes y no creyentes. Sin embargo, los creyentes tenemos esa confianza de que ningún pecado que hemos cometido es más grande que el amor que Dios nos tiene y que sabemos alcanzar el perdón. Gente que no tiene fe, pues termina cometiendo suicidio o gastándose una enormidad de dinero en una psicoterapia buscando superar esos traumas de conciencia culpable. Entonces, hay que hacer un buen examen de conciencia analizando primeramente lo que hicimos en el día y ver cómo podríamos haberlo resuelto mejor. Hacer ese propósito de enmienda de que cuando vuelva a suceder una situación así, sepamos reaccionar de una manera positiva. Te enojaste porque se cayó un plato y se rompió y le dijiste, eres un estúpido, no te fijas en lo que haces, mira, como si el dinero se diera en los árboles o cosas por el estilo. O puedes decir, ay, caray, bueno, ni modo. Todo de servir se acaba. No te preocupes, nada más ten más cuidado la próxima vez. En primer lugar, le calmaste, no le angustiaste, no le traumaste, no le ofendiste, pero estás diciendo, dándole recomendación, ten más cuidado la próxima vez. Pero los accidentes pasan, ¿sí? ¿Cómo puede reaccionar de una forma más positiva? Ahora, hay muchas veces que solamente pensamos en lo que hicimos, pero se nos olvida pensar en el bien que podríamos haber hecho y no hicimos. Vas en el autobús, ves una viejita parada o una señora embarazada o con muchos, cargando muchos bultos y tú te haces el dormido o que estás muy ocupado viendo tu celular y le ignoras. Eso es un pecado de omisión. ¿Por qué? Porque tú debiste de haber hecho un cambio. Podías haberle dado el lugar. De hecho, en un autobús se dio un pleito entre dos mujeres que estaban peleando quién tenía derecho a sentarse en ese asiento y se estaban peleando. Le dijeron, a ver, señor chofer, ¿quién tiene más derecho a sentarse ahí? Yo que me subí primero, ella que me viene a reclamar que se siente la que es más vieja. Las dos se fueron paradas. Bueno, una decisión salomónica, ¿eh? Qué bueno. No, pero se trata, por ejemplo, de las cosas buenas que podríamos hacer y no hicimos. Mira, la falta de atención que le pones a tus papás, la falta de atención que le pones a tus hijos es un pecado terrible de omisión. Ese bien que podrías hacer, ese tiempo que podrías dedicarle a tus hijos para escucharlos, para ayudarle con sus tareas, para revisar sus tareas, para eh, jugar con ellos, para salir a pasear, esa calidad de tiempo que le podrías dar a tu esposo para eh, compartir juntos algo bello. Por ejemplo, el proporcionarle botanas y su cervecita mientras está viendo el partido de fútbol. A ti no te gusta el partido de fútbol, no le interrumpas, proporcionale ese espacio que se merece para descansar, ese tiempo que le deberías de dar a tu esposa, de acompañarla a los almacenes. No te gusta andar de compras, muy bien, pero acompáñala. Llévate tu celular y todo y siéntate en algún lugar mientras ella se prueba la ropa, chuléala, pero dale una respuesta sincera y dile, mira, ese vestido no luce tan bien contigo, tú te mereces algo mejor, dale algunas ideas, pero sé sincero, no la ofendas, no digas, no, o sea, te ve re feo porque estás bien gorda, no, se dice, mi cielo, como que ese vestido no favorece tu hermosura, te mereces algo mejor, ¿no crees? Mira, ¿qué te parece un vestido más holgado o tal cosa, no? Es decir, ser prudente en ese sentido, pero
Ese es el pecado de omisión, el no hacer cosas buenas que favorezcan. ¿No te gusta visitar a la tía Marta? Ok, pero tu esposa le tiene mucho cariño. Mira, acompáñala mientras está con la tía Marta. Dile, ¿sabes que yo vengo a recogerte más tardecito o voy a ir a la tienda o tal cosa o voy a ir al supermercado, hago esto y luego paso a recogerte? La estás acompañando, estás haciendo el bien. Entonces, ¿cómo hacer un examen de conciencia? Primeramente, el revisar lo que hicimos en el día, pero por otra parte, el ver el bien que podríamos haber hecho y no hicimos. Camilo de Lelis estaba en convaleciente, sin embargo, se ponía a ayudar a otros en el hospital y luego los echó a perder jugando cartas, pero por eso lo corrieron la primera vez, pero ya después se hizo en favor de los demás. Yo creo que es algo muy importante. Si yo me fuera a vivir a un asilo, yo no podría estar esperando que me sirvieran. Yo me pondría a servir y ayudar a los demás ancianos, a quienes no pueden. Y echarles porras y decirles, órale, viejito cascarrabias, no te la pases ahí de flojo, vente, vámonos a caminar, cuando menos una vuelta alrededor del jardín. O sea, podemos hacer una diferencia. Eso es el examen de conciencia. La otra idea es revisa los 10 mandamientos y piensa cómo no le has dado el primer lugar a Dios o a lo mejor cuando has utilizado a Dios como un pretexto para tus flojeras o demás, cómo has buscado excusas para no tener tiempo para rezar o para ir a misa porque tenías cosas más importantes que hacer, o a lo mejor no has sido un buen ejemplo para tus hijos, o a lo mejor no le has dedicado tiempo a tu cónyuge, etcétera, ¿no? Como quizá no has matado, pero has odiado con ganas, con odio jarocho, y eso también es pecado. Hay que ver, por ejemplo, el no ser conformes con lo que tenemos, o no ser agradecidos, o no saber compartir lo que tenemos, tener atención por aquellos que tienen necesidad. Y no se trata de lo material, sino también de lo afectivo. Entonces, no se trata de vivir escrupulosamente, viviendo en el pasado o pensando que somos unos mendigos pecadores, sino cómo podemos ser mejor. Lo que viene a decir San Agustín. Primero San Pablo, el que ama no peca. Y San Agustín dice, ama y haz lo que quieras, pero que todo esté basado en el amor. El que ama no puede pecar. Y yo les digo, pórtense como les dé su regalada gana, pero amen. Es lo mismo que dice San Agustín, nada más que al revés. Ujú. Ama y haz lo que quieras. ¿Ok? Ok, muchas gracias, padre. Mire, por ahí en el Facebook tenemos una pregunta, pero primero voy a ir a esta otra porque a lo mejor está un poquito más ¿Cómo haces extensa tú la tu otra. examen de conciencia, mi querida María? ¿Mande? No Monday, right now. ¿Mande? ¿Cómo haces tu examen de conciencia? Pues mire, padre, yo cuando precisamente aquí le estaba escribiendo, cuando usted mencionó eso, le estaba yo para preguntarse si en este caso era necesario traer a la mente los mandamientos. Eso era lo que yo le iba a preguntar cuando usted comenzó a hablar de los mandamientos. Entonces, yo eso es lo que hago. Muchas de las veces, a veces no nos recordamos y eso nos ayuda bastante. Primero, como dice usted, no matarás. Tal vez no matamos con una pistola, pero sí matamos mucho con la lengua, con Ujú. nuestras acciones, ¿no? Entonces eso le ayuda a uno bastante con hacer una buena confesión. Muy bien, mi querida María. Ok, La otra basarnos pregunta, básicamente en el amor. Cómo hemos vivido el amor o si no hemos vivido de acuerdo al amor, si es que no hemos expresado nuestro amor. Eso es lo importante. ¿Ok? ok, padre, gracias. Otra pregunta que nos hacen dice que si los ortodoxos y los católicos llevan las mismas reglas, o sea que son similares. Sí, básicamente las pocas diferencias que hay es por quítame estas pajas, ¿no? Que si María es la madre de Dios o madre de Cristo, y básicamente ellos fue una separación más que teológica de índole político acerca de Constantinopla y Roma, sí, que cuál sería la sede de la iglesia y demás. Entonces, fueron motivo más que nada político.
El Papa Juan Pablo II, tanto como el Papa Francisco, han buscado tener ese acercamiento. Recordemos que Quirino, el patriarca ruso, está muy a favor de Putin, y cuando el Papa Francisco se quiso unir con Quirino para la oración y para mediar para la paz en Ucrania, él dijo: hermano, somos cristianos, vamos a hablar en un lenguaje no político, eso lo harán otros. A nosotros nos une el amor a María Santísima, nos une el amor a Cristo, nos une el amor precisamente como hermanos que creemos lo mismo. Eso es lo que le dijo el Papa Francisco. Sin embargo, Quirino habló, dio el mensaje de otra forma muy diferente, diciendo que bendecía y aprobaba esa obra humana en favor de los países de la tierra del este de Ucrania, que estaba siendo sometida por la maldad de los ucranianos. O sea, el mensaje fue diferente. Y aprueba la guerra en Ucrania, y apoya mucho a Putin. De hecho, muchos de los sacerdotes ortodoxos rusos abandonaron al patriarca y se han unido a la iglesia ortodoxa ucraniana, ortodoxa griega, perdón, que es la que hay en Ucrania. O sea, desconocieron al patriarca ruso para unirse a la iglesia ortodoxa griega. Muy bien. Muchas gracias, padre. La otra pregunta dice, saludos para cabina y el padre. Dice, ¿podría explicar Apocalipsis 13 y el monstruo de las 7 cabezas y 10 cuernos? ¿Qué significa? Muchas De hecho, gracias. es una narrativa tan hermosa que me recuerda la narración de la Cuatlicuetonantzin. Está muy interesante. Ahorita voy a hacer esa relación. Déjame ir primeramente por la Biblia. No me tardo ni 30 años. Permítame 30 tantito. años. Vamos a contarle los 30 años al padre. Mientras tanto, pues nosotros aquí platicamos con ustedes un poquito, agradeciéndoles el soportar esta radio de bendición. A ver, es el Apocalipsis capítulo 3, versículo ¿qué? No, nada más dice Apocalipsis 3. Sí, es una narración muy bonita. Dice el monstruo de 7 las cabezas, 7 cabezas. Y 10 cuernos. Apocalipsis 3. 13, padre. 13. 13, chico. Después del 12. Ándele. Sigue el 13. Veamos 13. el Apocalipsis 13. Pues, hombre, la bestia y el falso profeta. Que el demonio trata de detener la victoria de Cristo. Vamos a leer primero el texto y luego vamos a leer el aparato exegético, ¿ok? Dice: entonces vi una bestia que sube del mar y tiene 7 cabezas y 10 cuernos, con 10 coronas en los cuernos y en las cabezas un título que ofende a Dios. La bestia que vi se parecía a un leopardo, aunque tenía sus patas que eran como las de un oso y su boca como la de un león. El dragón le entregó su poder y su trono con un imperio inmenso. Una de sus cabezas parecía herida de muerte, pero su llaga mortal se curó. Entonces toda la tierra se maravilló siguiendo a la bestia. Se postraron ante el dragón que había entregado el poderío a la bestia, y se postraron también ante la bestia diciendo: ¿quién hay como la bestia? ¿Quién puede competir con ella? Se le concedió hablar en un tono altanero que desafiaba a Dios, y se le concedió ejercer su poder durante 42 meses. Abrió, pues, su boca para insultar a Dios e insultar su nombre y su santuario, es decir, a los que habitan en el cielo. Se le concedió hacer la guerra a los santos y vencerlos.
Se le concedió autoridad sobre toda raza, pueblo, lengua y nación. Y la van a adorar todos los habitantes de la tierra, todos aquellos cuyos nombres no están inscritos desde la creación del mundo en el libro de la vida del Cordero degollado. El que tenga oídos para oír, que oiga. El que está destinado a la cárcel irá. El que está destinado a morir, a espada morirá. Esta es la hora de la perseverancia y de la fe para todos. Y luego a otra bestia surgida de la tierra y tenía 2 cuernos de cordero, pero hablaban como un dragón. Esta segunda bestia está al servicio de la primera y dispone todo el poder, toda autoridad, hace que la tierra y todos los habitantes adoren a la primera bestia, cuya herida mortal ha sido curada. Realiza grandes prodigios, incluso hace descender fuego del cielo a la tierra en presencia de toda la gente. Por eso, de estos prodigios que ha sido concedido obrar al servicio de la bestia, engaña a los habitantes de la tierra y los persuade a que hagan una estatua en honor de la bestia, después de ser herida por la espada que se había recuperado. Se le concedió dar vida a la estatua de la bestia hasta el punto de hacerla hablar y que fueran exterminados todos los que la adorasen. Hace pues de todos esos grandes, pequeños y ricos, pobres, libres, esclavos, que se pongan una marca en la mano derecha o en la frente. Ya nadie podrá comprar o vender si no está marcado con el nombre de la bestia o con la cifra de su nombre. Vean quién es el sabio, el que sea inteligente, interprete la cifra de la bestia. Es la cifra de un ser humano. Su cifra es 666. En la película de el Anticristo, ¿cómo se llamaba esta? En la profecía, The Omen, que fueron 3 películas. Es que busquen entre su cabello, vas a ver el signo de la bestia, va a ser el 666. Nos dice, ay, menos más, es el 999. Lo vi al revés. Bueno, mira, vamos a ver lo que dice aquí. Miren, esto es muy importante. Cuando está el texto de la Biblia, abajo hay unas referencias, con letras más pequeñas, hay una raya y luego unas letras más pequeñas. Esas son el aparato exegético. ¿En qué consiste el aparato exegético? Es la explicación basada en varias ciencias, lingüística, en historia, en antropología, arqueología y demás, que nos da una explicación muy concreta. En este caso, en la Biblia de latinoamericana escribieron Enrique Dussel, John Sobrino, muchos teólogos muy bien preparados. ¿Y qué es lo que nos dice aquí? El demonio trata de detener la victoria de Cristo y de convencer a los hombres de que en la práctica no es Cristo el dueño del mundo en que vivimos. Si desean vivir, tienen que entregar su libertad y su conciencia a otro señor, y ese es el poder político. Los cristianos de la primera generación vivían en el Imperio Romano, que después de 2 siglos de conquistas y de acción organizada, habían logrado reunir a pueblos numerosos. La gente se maravillaba de la paz romana y de la prosperidad que de ella resultaba. Desconocían el peligro de una sociedad totalitaria. Cuando Juan escribía, el emperador Domiciano acababa de imponer a todos los súbditos la obligación de ser honrado como a un dios. En esa situación, los cristianos tenían que hacer una elección tremenda. Al confesar a Cristo, Señor de la vida, enfrentaban persecuciones. Juan señala el deber de permanecer fiel a Cristo y negarse a dar culto al César. Un puñado de cristianos enfrentaría victoriosamente el estado totalitario. La Iglesia vencerá por la sangre de los mártires. Es lo que expresa la presente visión de las 2 bestias. Representan los 2 poderes que se unen sus fuerzas al servicio del monstruo, o sea, el demonio contra la Iglesia. La bestia que vi se parecía a un leopardo.
Esa representa el poder perseguidor, el del Imperio Romano, con imágenes sacadas de Daniel. Viene del mar, o sea, del occidente de Roma, la vitalidad y la fuerza del Imperio de Roma, o como una criatura, como son como una caricatura de la resurrección. Otra bestia tenía 2 cuernos de cordero. Esta sale del continente, es decir, del este, de Asia. Figuran las religiones que competían entonces con el cristianismo. Estas pretendían dar una salvación celestial, pero no condenaban los pecados del mundo romano. Hablaba como un dragón. Estas religiones asiáticas eran utilizadas por el poder como muchos grupos religiosos hoy en día. Es un hecho de que las agencias de presión política y de desinformación de ciertos países ricos gastan mucho en el área religiosa y es muy habitualmente para paralizar a la iglesia. Los persuade a que hagan una estatua en honor de la bestia. Había todo un movimiento religioso detrás de la divinización de Roma y el culto al emperador. El culto de la personalidad no era propio del Imperio Romano, pues tiene raíces profundas en nosotros. Hoy todavía, en los países dominados, muchos que enfatizaban las condenaciones de la Biblia contra los ídolos, se hacen servidores de nuevos señores que toman el mismo lugar de Dios y se les pide que prediquen al pueblo en nombre de la Biblia, que deben abstenerse de juzgar la injusticia y las violencias imperantes. Una de las tácticas del demonio consiste en unir el poder fuente de una ideología que los cristianos no pueden aceptar. El creyente, acosado por los dirigentes y a la vez por una opinión pública ordenada por las tácticas modernas de propaganda, tiene que enfrentarse con una persecución abierta o disfrazada. Las dificultades se comen, bueno, eso ya es más otra cosa. El 666. En los libros aquel tiempo era artificio corriente dar el valor numérico a cada letra del alfabeto y se lograba así la cifra o tal de cual personaje. La cifra del 666 se puede lograr con varios grupos de palabras. La solución más probable podría ser el emperador Nerón. Es decir, eh, en hebreo se le da un valor numérico a cada letra. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, G, wow. Y 3 veces wow es wow, wow, wow. Así que tenía nombre de perro, pues Nerón. No. O sea, se le da el valor numérico, ¿ok? Entonces, como vimos, el Apocalipsis lo escribió en Patmos cuando estaba desterrado Juan, y lo utiliza en un lenguaje simbólico fácil de, no tan fácil, pero era entendible entre los cristianos y los que estaban viviendo esa situación. Por ejemplo, hoy en día se refieren o caricaturizan a López Obrador con el ganso, y todo empezó porque me canso ganso. Entonces, cuando se refieren al ganso, no se refieren al pastelito de Marinela, sino más bien se refieren al presidente López Obrador, y que algunos caricaturistas lo dibujan como el ganso, ¿no? Entonces, es entendible hoy en día algunas figuras que se utilizan, pero que en el futuro pues difícilmente se podría entender. Juan escribe de acuerdo a las necesidades del tiempo. Y básicamente, pues lástima que terminó el festival de hoy. Dios mediante, nos veremos mañana a esta misma hora por este mismo canal. Y recuerden, mis queridos amigos, pórtense como les dé su regalada gana, pero amen, ¿ok? Así será, padre. Muchísimas gracias. Solamente le mandamos un saludito aquí de Fausti y Raúl González. Saludos, padres, bendiciones. Muchas gracias. Que dice que los ha sacado de muchas dudas. Y Margarita Mercado también le manda saludos. Gracias, Y creo Margarita. que eso es todo. Nos vemos para la próxima mañana, si Dios mediante, a la misma hora, por el mismo canal, la misma estación. Aquí estaremos con el Padre. Muchas gracias, Padre. Gracias, que Dios Todopoderoso les acompañe y les colme de gracia y bendición. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Hasta la Amén, vista. amén. Hasta la Gracias. vista. Gracias, Chao. Padre. Bueno, pues aquí hemos dado por terminado el programa del Padre Jorge Román. Pregúntame si usted tiene alguna pregunta para
próximo día, para el día de mañana, pues estaremos por aquí ya a tener la lista. Lo único que tiene que hacer es marcarnos aquí a cabina al 209-225-2317. Hasta mañana. Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María.